Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola maestra, muy bien, buenas. Vamos a dar unos minutitos más para que se integren sus compañeros. Vamos a esperarlos porque ya ven, les puse ahí en el grupo que a lo mejor me he conectado unos 10 minutitos después por el tráfico, pero sí llegué antes. Entonces, vamos a esperarlos un poquitito, unos 2, 3 minutos más y comenzamos. Listo, pues bueno, vamos a comenzar de una vez, mientras voy a ir compartiendo pantalla para que podamos visualizar las instrucciones de nuestra semana y posterior a eso iniciar con el contenido que tenemos programado para el bloque número 8.
Ok, bien. Pues bueno, vamos a comenzar. Recuerden que nuestras sesiones se quedan grabadas, entonces las pueden ir visualizando eh, después de que termine nuestra sesión. Ya saben, se queda grabada y se sube directamente a plataforma. Entonces, por si aquellos que van saliendo del trabajo o están haciendo una actividad externa, pues bueno, pueden visualizarla después sin problema. Ok, nos encontramos ya en el bloque número 8, que corresponde justamente al tema referente a, déjenme se los pongo, aquí está, referente al marco teórico, que es algo o un apartado, una sección importantísima dentro de nuestro proyecto de titulación que hemos estado revisando desde ya algunas semanas atrás sobre la instrucción, ¿verdad? O la información que requiere ser investigada por este tipo o apartado de sección que sería el marco teórico. En este caso vamos a hablar de un tema sobre la obtención de información, ¿ok? Como ya sabemos, nuestro proyecto de titulación debe estar enfocado en un tema en específico. Ya las semanas anteriores también visualizamos esas dudas sobre nuestro tema. En este caso, como nosotros estamos en la licenciatura de Derecho, ya se les dio aquellas áreas en las cuales ustedes se pueden pues especificar, ¿verdad? Ese análisis y poder comenzar a desarrollar su proyecto de titulación. Ya les había comentado también que el proyecto de titulación prácticamente está basado en una presentación de 15 a 20 minutos como máximo en su exposición y es una presentación en PowerPoint o en alguna herramienta que ustedes deseen para el diseño de presentación, siempre y cuando se incluyan, Se ve la clase conmigo, tienen ouch. recuerden que hay que apagar sus micrófonos porque luego ahí se distorsiona la información. Bien, entonces, ese contenido que vamos a ir integrando, pues va a ser un contenido individual, ¿verdad? Un contenido o una investigación más bien individual, propia, cada quien decide, ¿verdad? Qué temática, qué subtema elegir y de eso vamos a partir para poder tener este grado, ¿verdad? De titulación. En este caso, seguimos justamente con el marco teórico, pero antes de iniciar con pues las referencias, ¿verdad? Que tenemos sobre el marco teórico y sobre esta sección de la recolección de información, vamos a revisar la tarea que tenemos programada para esta semana. En este caso tenemos un mapa mental. Este mapa mental tiene como propósito conocer las actividades que tiene un investigador, cuáles debe de llevar, cuál es la detección y la obtención y consulta de la literatura pertinente para el problema de investigación. Así como también te va a permitir identificar ese tipo de extracción y recopilación de información ya sea de tu interés y que sirva, ¿verdad?, para la construcción de tu marco teórico. Como requisitos, tenemos el capítulo 4, donde se enfoca, ¿verdad?, sobre la perspectiva teórica, que vendría siendo la revisión de la literatura y la construcción de nuestro marco teórico. Las páginas donde puedes encontrar específicamente este contenido de la revisión de la literatura son de las páginas 58 a la 82 del libro de metodología de investigación. Dentro de nuestra descripción o elaboración del mapa mental, las características que tenemos es nuestra portada, ya saben, con los datos de la universidad, datos personales y si quieren agregar los datos de la tutora, adelante pueden hacerlo. Una introducción que sea una breve descripción del trabajo realizado con una extensión mínima de media cuartilla, ¿ok? El desarrollo de nuestro mapa mental va a ser parte de nuestro desarrollo, ¿no? La estructura que ustedes van a tener, agréguenle, pónganle creatividad, inteligencia, que sea atractivo el mapa mental, porque los mapas mentales son específicamente eso, ¿no? Gráficos visibles, gráficos que estén muy detallados con imágenes, palabras claves, colores, diferentes tipografías, etcétera. Ustedes pónganle su propia creatividad. Por último, en la parte de la conclusión vas a agregar un pequeño texto, una pequeña reflexión
sobre los aprendizajes obtenidos o las expectativas que tenemos sobre la recopilación de nuestra información. Igualmente, así como la introducción, como extensión mínima se requiere de media cuartilla. En la cuestión de la presentación de nuestro trabajo, de su formato, se pide lo normal, tipo de letra Time New Roman, tamaño de letra 12, interlineado 2.0, alineación justificada, todas las hojas numeradas con excepción de la portada, y así sucesivamente tenemos los datos específicos del formato de presentación. La calificación máxima será de 10, el promedio de todas las actividades, foros, investigaciones, ¿verdad? Que hayan obtenido dentro de este curso. Es necesario referenciar y ser citada la bibliografía de la cual ustedes utilizaron para obtener esta información. En este caso, yo creo que todos vamos a tener la misma referencia bibliográfica porque va a ser el libro de texto. Entonces, nada más nos basamos en el libro de Sampieri y vamos a referenciar justamente este texto, ¿verdad? Hay que hacer una lectura previa, una lectura que puedas analizar el contenido para al momento de que llegues a la estructuración de la actividad, pues sientas esa seguridad, esa idea central de lo que quieres desarrollar y diseñar en tu mapa, ¿ok? Esta actividad la vas a subir en este espacio. Tienes hasta el domingo, creo que es domingo 14. Déjenme lo corroboro, sí. Sí, es 14. El domingo, gracias. El domingo 14 para subir tu actividad antes de las 23:59, ¿ok? Entonces, tómenlo en cuenta, hagan sus espacios ahí para desarrollar la actividad y cumplir con esta evidencia. Recuerden que ya estamos casi en las últimas semanas, nos faltan unas 3 semanitas más, unos 3 bloques más para poder terminar nuestro curso. Por lo tanto, entonces, deben de prepararse, ya deben de estar iniciando con lo de su tema, la presentación de su tema. Y ahorita este apartado que vamos a visualizar nos va a servir también para buscar información. ¿Ok? ¿Dudas referente a nuestro tema? Maestra, nada más yo, ahorita estaba viendo los videos de apoyo, pero solo el primero marca un error. No sé si soy solamente yo o verdaderamente los demás tampoco lo pueden ver. El primero. Sí, El primero. ¿De las sesiones grabadas? ¿O de qué, no, perdón? de los temas de recursos. A ver, Nos puso dos videos por ahí, ese mero que está ahí. Ay, sí. Ahorita se los vuelvo a compartir. Ok, gracias. Este de aquí lo pueden ver, el de la revisión de la literatura. Sí, ese sí lo acabo de terminar de ver, nada más que el otro sí vi que me Sí, marcaba error, pero no sabía si era nada más yo. sí, ahorita lo vuelvo a publicar, lo actualizo Gracias. a usted. Bien, ¿dudas referente a la actividad del mapa mental? Ok, bien. Si no hay dudas, comentarios, voy a pasar directamente a la parte del tema, que en este caso nos vamos a enfocar en la obtención de información. Anteriormente ya habíamos revisado la construcción del marco teórico y decíamos que algo muy importante que no podía faltar en el marco teórico era saber consultar, ¿verdad? Nuestra información. Ahorita que vimos las instrucciones de la actividad del mapa mental, se pudieron dar cuenta referente a una temática que se llama revisión de la literatura. ¿Alguien ya había escuchado hablar sobre este término? No, Ok. A ver, por el chat dicen. No, Bueno, lo que yo conozco es que recopila
recopila en el trabajo de investigación como cierta parte de los conceptos y eh, pues como investigaciones que previamente también se han Ajá. realizado relacionado con el tema. Excelente. Prácticamente el nombre, gracias. Prácticamente el nombre que tenemos por parte de revisión de la literatura es todas las consultas, toda esa indagación, toda esa búsqueda que vas a realizar tú mismo para llegar al objetivo, ¿verdad? Que decidiste con tu proyecto, desde el momento uno en el que seleccionaste el tema. Cuando tú seleccionaste el tema, pues obviamente lo seleccionaste en primera instancia por el interés de indagar sobre ese tema. Entonces, esta revisión de la literatura nos va a ayudar a consultar, a investigar, a analizar, a seleccionar la información pertinente para anexarla a nuestra presentación o a nuestro proyecto. En este caso es un paso bien importante porque si no tenemos una revisión de la literatura, si no hacemos una consulta previa de información, difícilmente nuestro proyecto pues llegue al paso exitoso de tener nuestro proyecto terminado. Entonces, sin obtener, sin recopilar información, no vamos a llegar a ese punto. Entonces, supongo yo que todos tenemos el objetivo de llegar a esta fase que sirve como un medio, ¿verdad?, de apoyo para extraer toda esa información e ir seleccionando partes, ideas, conceptos, como lo mencionaba su compañera, conceptos principales que nos sirvan, ¿verdad?, como apoyo a la idea o a la temática que nosotros elegimos. En este caso, las consultas, recuerden que las consultas deben ser consultas confiables. Ahorita, como nuestros medios son digitales, ahorita tenemos un sinfín de plataformas y herramientas que nos proporcionan referencias pues no confiables, ¿no? Una red no confiable podríamos llamarla Wikipedia, ¿no? Quien saca información todavía de Wikipedia, pues tacha, ¿verdad? Porque esa información es una información que no está científicamente comprobada. De hecho, Wikipedia tiene la opción de editar la información, editar los datos. Entonces, Wikipedia no nos sirve para nada, ¿verdad? Entonces, omitan irse a investigar a Wikipedia o a investigar en el blog creo que se llama blog de tareas o algo así, no me acuerdo cómo se llaman los pasos de las ligas donde descargan información o proyectos que ya están pues publicados. Eso no nos va a servir a nosotros para nuestra investigación. Necesitamos artículos, necesitamos textos, lecturas, tesis, inclusive noticias, ¿verdad?, que hablen sobre nuestro tema y esas noticias y esos artículos o textos que hayamos encontrado pues tengan una cierta publicación, ¿verdad?, que sea reciente. No sé si ya les había comentado a ustedes que cuando busquen o indaguen información es súper importante que se basen en el año de publicación. No sé si se los había comentado eso. Para hacer la actividad, Así es. sí, sí nos comentó que máximo hasta 5 años. Hasta 5 años. Excelente, gracias, Vanessa. Sí, especialmente, y no es un requisito que yo les pongo, ¿verdad?, sino es lo que nos habla directamente sobre el proceso de la indagación de la metodología, de nuestro marco teórico. Entre más pronto sea o entre más actualizada sea nuestra información, más eficiente, más va a tener una calidad, ¿verdad?, pertinente en nuestro trabajo. Entonces, como indicación, ¿verdad?, como indicación que se debe hacer para buscar información y extraerla, sea publicación máxima, ¿verdad?, de 5 años. Entonces, y más si sus temas son temáticas actualizadas, ¿verdad? Entonces nos puede ayudar muchísimo a buscar esos tipos de textos. Pero antes de iniciar con esto, les quiero compartir ahora sí ya la explicación, ya que pudimos ver como estos pasos o estos datos importantes sobre las características de la obtención de información o revisión de la literatura, porque lo pueden escuchar de estas dos maneras,
o también lo pueden entender como el estudio del arte. El estudio del arte también es lo mismo y se refiere lo mismo a la revisión de la literatura, ¿ok? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Dónde lo encontramos? ¿Qué sabemos sobre nuestro tema? ¿Qué podemos indagar? ¿Cómo lo podemos aplicar? Entonces, el día de hoy les voy a mostrar o les vamos a hacer una exposición referente a los estudios o a la obtención de información según a los enfoques pues que estemos cruzando, ¿verdad? Según nuestra temática. No sé si recuerdan que ya semanas anteriores, revisamos el tema, creo que fue en los primeros bloques, en el bloque 4 creo que fue, cuando hablamos sobre los enfoques cuantitativos y cualitativos. El día de hoy vamos a volver a retomar justamente este apartado. ¿Por qué tenemos que retomar este apartado? Porque según la línea o el enfoque que nosotros estemos utilizando, es el instrumento, es la media de recolección de datos para obtener información concreta, ¿verdad? O específica, más aparte de la revisión de la literatura. Déjenme les comparto la pantalla. Ok. Dentro de los enfoques que ahorita estábamos comentando, se desglosan algunas herramientas de recolección de datos. Yo sé que ahorita su proyecto es más que nada una indagación personal, una indagación como por gusto, ¿verdad? O interés y curiosidad. Ahorita no vamos a tener como esta posibilidad de presentarla o de obtener información por medio de estos instrumentos, pero sí es necesario que ustedes los conozcan, ¿ok? Estos medios de recolección de datos están divididos por enfoques: el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo o el enfoque mixto. En la cuestión del enfoque cualitativo, trata de obtener datos que se conviertan en información y conocimiento. La cuestión cualitativa se basa más en datos por medio de la experiencia, por medio de las situaciones, datos actuales, datos reales que se pueden obtener por medio de las personas directamente, ¿no? De esta cierta comunicación que podemos obtener con las personas. Y algunas de las herramientas de recolección de datos que surgen dentro del enfoque cualitativo, pues son medios de recolección para ambientes naturales y cotidianos, como los participantes o unidades de análisis. Por lo tanto, es lo que les comentaba ahorita. Lo cualitativo está más enfocado a la cuestión cotidiana, a la experiencia, ¿verdad? Si nosotros queremos saber un dato específico sobre, por ejemplo, no sé, un decir, alguna temática en relación al derecho, y mis datos son muy específicos basados en la experiencia, pues yo me iría por el enfoque cualitativo. En este caso, las herramientas son biografías e historias de vida, documentos, registros y artefactos, grupos de enfoque o grupos focales, entrevistas, anotaciones y bitácoras de campo y la observación. ¿Ok? Dentro de nuestro análisis de datos, déjenme apago ahí el micrófono de esta. Dentro del Sí. análisis de datos de estos recursos o herramientas, es que en primera instancia podemos iniciar con la estructuración de los datos a través de medios que sirven como organización de datos, transcripción de material, de lo cual nos basamos para estas transcripciones o estos datos escritos que los vamos intercambiando, los extraemos de las bitácoras de análisis que sirven o que están presentes en los documentos de nuestro proceso.
Las principales técnicas de análisis son las técnicas de categorización y las técnicas de análisis de contenido. Cuando ya tenemos toda la información, cuando ya encontramos y seleccionamos las partes más importantes y más detalladas de nuestro problema, ahora le damos un plus a esa información organizándola en categorías, ¿ok? Por ejemplo, si yo estaba estudiando los factores internos y externos que se hacen presentes en el aula de clases, entonces voy a sacar esas ideas que me sirvan como ejes principales para analizar esas problemáticas. Por ejemplo, a lo mejor dentro de una idea sobre este tema de los factores internos y externos, podrían ser el ruido externo que surge en una institución educativa. Ese podría ser nuestra categorización, así como también el ruido interno, ¿verdad? Que existe dentro del aula. Otra forma de categorizar nuestros ejes principales. Sus principales criterios de rigor, validez y confiabilidad son la dependencia, la credibilidad, la transferencia y la confirmación. ¿Ok? Se auxilia en programas computacionales como el Atlas T, que es una herramienta que ustedes la pueden descargar. Creo que ahí se les cobra como una membresía. Si tienen un espacio gratuito de 7 días, pero cuando deseas hacer una investigación ya más formal que requiere de más tiempo, sí se compra la membresía y el más concurrente, ¿verdad? Es el Atlas T. Por ese medio ustedes anotan todos los datos obtenidos en sus bitácoras, en sus observaciones, en sus audios grabados por su celular, etcétera. Y el Atlas T te lo transcribe totalmente, obteniendo datos ya sean cuantitativos o cualitativos según el enfoque que ustedes deseen. Entonces están bien padres. El Atlas T y todos estos casi no son utilizados, pero el primero es el Atlas T. Déjenme se los pongo aquí. Si el día de mañana ustedes quieren hacer una investigación un poquito más formal, más detallada, con datos donde les arrojen datos específicos, ¿verdad? Y científicos, el Atlas T les puede funcionar. Los demás creo que sí son un poquito más tediosos de manejar y creo que nada más son como para algunos sistemas, ¿verdad? Y el Atlas T, ese es como universal, entonces está muy padre ese programa. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, maestra. Perfecto, voy a dejar de compartir pantalla para compartirles el siguiente enfoque. Why are you recording? Está tu libro. Ok, tenemos el siguiente enfoque que sería nuestro enfoque cuantitativo. Es un enfoque un poquito más concreto, más específico. A lo mejor yo lo puedo llamar como un enfoque más tedioso, ¿verdad? Más complicado de manejar y no es tan concurrente el que utilicen este enfoque. Casi siempre todas las investigaciones se basan en investigaciones cualitativas, pero si hay una que otra que se anima, ¿verdad?, a utilizar este tipo de enfoque. Recuerden que los enfoques varían según la temática y el objetivo que nosotros queremos analizar. En este caso, la cuestión cuantitativa se trata, ¿verdad?, de buscar medios, ahora sí que numéricos, que sirvan como medición y análisis estadísticos
con el objetivo de establecer pautas de comportamiento y probar teorías, ¿ok? Son cosas contables, cosas que se pueden medir, cosas que varían más en cuestiones numéricas, no tanto en ideas o no es tanto como a la experiencia, ¿verdad? Pero si queremos saber algún dato en específico, por ejemplo, la población, cantidad de personas, etcétera, el enfoque cuantitativo nos sirve para encontrar este tipo de fundamentos, ¿ok? El instrumento sirve para recolectar los datos del estudio y debe de representar verdaderamente las variables de investigación. Ahorita hablábamos en el método o en el enfoque cualitativo sobre las categorías, que yo les decía que eran los ejes principales de los cuales partimos para analizar nuestra información. En este caso, el enfoque cuantitativo no se llaman categorías, se llaman variables, ¿ok? Entonces es otro dato importante que se diferencia del enfoque cualitativo. Cualitativo se basa en categorías y el cuantitativo en variables. Las variables de investigación es lo mismo, busca lo mismo, los ejes principales, los datos relevantes sobre el estudio que queremos analizar. Los requisitos de estos instrumentos es que nos permite una forma de contabilidad, una validez y una objetividad. En la cuestión de la contabilidad, pues tiene un cierto grado de instrumentos donde se produce un cierto resultado coherente. En la validez tenemos un instrumento medible por medio de variables que se pueden medir. Y la objetividad es que son instrumentos que permiten, ¿verdad?, ser tendencia al momento de la indagación de información y poder administrar y calificar toda esa información recolectada o obtenida. Los procedimientos para determinar la contabilidad es que nos basamos de medidas que son ya preestablecidas, ¿verdad? Métodos o formas que son medios alternativos para recolectar información. Y de ellas se van derivando diferentes aspectos sobre los instrumentos al momento de su aplicación. Los instrumentos que podemos utilizar para obtener información por el enfoque cuantitativo son las encuestas, son las entrevistas, observaciones sistemáticas, las escalas de actitudes, la estandarización y no estandarizadas, los grupos focales y grupos de discusión, pruebas de rendimiento, inventarios, experimentos, técnicas proyectivas, pruebas estadísticas, análisis de contenido y las fichas o listas de cotejo. ¿Ok? Estos son algunos de los datos que se pueden integrar o se pueden utilizar como herramientas para obtener información si mi problemática se está enfocando, se está ligando a la cuestión cuantitativa. Y dentro del procedimiento general, ¿verdad? Para poder construir nuestro propio instrumento, pues partimos sobre fundamentos, sobre revisión de la literatura. Ven que aquí nuevamente lo citamos. La identificación y dominio de las variables a medir y sus indicadores, que vendrían siendo esos subtemas o esos ejes de los cuales vamos a partir. Toma de decisiones claves que sirven como medios para adaptarlos o desarrollarlos a un sistema nuevo. La construcción del instrumento, pruebas piloto de instrumento y la elaboración de la versión final, que son medios para visualizar previamente, ¿verdad? Como un borrador de nuestros sistemas de investigación. Estos son nuestros dos ejes o nuestros dos enfoques, ¿verdad? De donde partimos sobre una investigación. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestro. Bien. Siguiendo con esto y ya teniendo una manera un poquito más clara de en qué consisten ambos conceptos, pues yo te comparto aquí algunas técnicas de recolección de datos que te pueden servir, ¿verdad? Son datos flexibles, viables para obtener esta información que deseamos.
Por técnica, ¿verdad? Entendemos como ese procedimiento o forma particular de obtener datos de información y el instrumento nos va a permitir a contestar o a responder nuestra interrogante con qué, ¿verdad? Con qué tipo de recursos, con qué tipo de herramientas, pues ahora sí que estoy integrado o puedo utilizar para obtener esa cierta información y ese registro de datos. En este caso, los tipos de técnicas, pues las más comunes o las más utilizadas es la observación, las entrevistas y las encuestas, ¿ok? Dentro de las observaciones podemos tener la ventaja de encontrar datos, fenómenos y hechos por medio de la entrevista, datos que sirven como experiencia personal, ¿verdad? Es una entrevista cara a cara donde buscamos la interrelación humana, ¿verdad? Esa comunicación. Y por medio de las encuestas buscamos o obtenemos búsqueda sistemática de información. Dentro de la observación puede ser estructurada y no estructurada. ¿Cómo la podemos obtener? Pues por medio de los instrumentos de lista de cotejo y escala de estimación. Si es no estructurada por un diario de campo o por simplemente observaciones o imágenes como fotografías y videos, ¿verdad? En la cuestión de la entrevista, si es estructurada, tenemos la guía de entrevista, que son todas y cada una de las preguntas ustedes desarrolladas. La grabación, que al momento de que ustedes están entrevistando, comienzan un espacio, ¿verdad? Un momento para grabar el audio, ¿verdad? De la entrevista. Y así vamos a obtener todavía más información cuando ya tenemos ahí grabado toda esta experiencia de la entrevista. En la encuesta es un momento oral donde obtenemos por medio de una guía de encuestas y también aquí mismo podemos utilizar la grabación o cámara de video, pero normalmente recurrimos a el audio de voz. Y escrita, pues bueno, dentro de las encuestas tenemos la escrita, que es el famoso cuestionario, que es aquel el listado, ¿verdad? Donde nos vienen algunas preguntas, algunos enunciados y tienen algunas respuestas ahí previamente ya, pues, propuestas, ¿verdad? Para elegir según mi opinión personal. Los tipos de instrumentos que podemos obtener, pues bueno, es la grabación, la cámara, el cuestionario, la computadora, la ficha, guía de cotejo y escala de estimación. Esos son algunos de los datos que podemos utilizar, ¿verdad? Para recolectar esta información. Y por último, se agregan algunos consejos, como por ejemplo, es muy importante prestarle atención al tamaño de la población o de la muestra, ¿ok? Eso también es un dato importante porque de ahí vamos a partir para saber si nos vamos también por el enfoque cuantitativo o el enfoque cualitativo. Si mi muestra es pequeña, pues yo creo que los datos o los enfoques cualitativos nos pueden servir porque podemos utilizar la aplicación de entrevistas, hacer una entrevista con cada uno de las personas, ¿verdad? Si es un dato más, el muestreo es más grande, pues a lo mejor datos como encuestas o cuestionarios en la cuestión cuantitativa nos podrían servir para analizar esos datos. Aquí hago un paréntesis porque me queda un minuto. ¿Qué les parece si entramos nuevamente para hacer el cierre final? Ok. Gracias. Ahorita los veo aquí nuevamente.